Hola a todos, soy Ovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial donde os voy a dar una idea preciosa para pintar unas flores. Estoy utilizando un bastidor de tela de 33 por 24 centímetros. Voy a utilizar pintura acrílica de la marca Cadence. Lo primero que hago es marcar el fondo, o sea, depositar un poco de pintura para pintar el fondo y después empezar a trabajar con las flores. Todos los colores que voy a utilizar y todos los materiales os los voy a dejar detallados debajo del vídeo en la caja de información. Para pintar el fondo empiezo con un color claro con el que pinto un poco el contorno exterior del bastidor. Utilizo una paletina plana y muy suave para repartir perfectamente la pintura. Una vez he repartido el color más claro, empiezo a utilizar el color más oscuro para bordear donde van a estar los grupos de flores principales. Utilizo la paletina de una forma suelta, voy haciendo pinceladas sueltas ya que la pintura del fondo está húmeda y consigo integrar los dos colores. Voy a poner un poquito de marrón un poco más oscuro en el contorno donde van a estar situadas las flores. Lo primero que hago es utilizar un pincel redondo de punta fina del número 14 para oscurecer ese contorno, pero una vez ya he depositado el color voy degradando hacia la parte exterior y vuelvo a utilizar la paletina para que los colores se integren uno con otro. Voy a utilizar un verde un poco pastel y un poco de blanco para empezar a situar, a marcar dónde van a estar las flores y cuál es la posición que van a tener. He utilizado un lápiz para dibujarlas, pero al pintar sobre el lápiz ese dibujo se va a perder. Al hacer este paso, este proceso, me ayuda a esa referencia que he marcado, poder saber perfectamente dónde está la flor y cuál es la posición que quiero que tenga. Con un marrón chocolate muy oscuro voy a empezar a marcar el centro de las flores. La flor está mirando hacia una dirección. Hacia la dirección donde mira la flor, la parte central va a ser más clara y la parte contraria va a ser más oscura. Así que marco primero con el marrón oscuro, después en la parte central le pongo un color más claro, que es el mismo color medio que he utilizado para pintar el fondo. Difumino los dos colores, o sea, los mezclo, los integro. Una vez tengo los dos colores integrados, voy a utilizar un poquito de blanco para aclarar todavía más uno de los lados de esa parte central. Voy a comenzar a pintar los pétalos de las flores utilizando un pincel plano del número 16. Cada parte del pincel lo he cargado con un color. Una esquina le he puesto el verde y en la otra el blanco. La parte blanca va hacia afuera y el verde va hacia la parte central de la flor. Voy a hacer esta pincelada, que es una pincelada que recuerda un poco a la forma de un abanico. La parte más oscura, o sea, la verde es más estrecha y la parte más clara, la blanca, es más ancha. A la vez que desplazamos el pincel, vamos haciendo un pequeño vaivén para que la parte exterior del pétalo tenga gracia, tenga un poco de interés. Vamos a repetir cada pincelada dos veces, porque estamos pintando sobre una superficie que no es lisa y no es plana, como por ejemplo un papel. El hecho de pintar en un bastidor de tela y que la superficie sea rugosa hace que cueste un poquito más que la pintura quede en la superficie. Por eso vamos a dar dos pinceladas en cada uno de los pétalos. Primero estoy montando la parte más exterior de cada una de las flores. Voy haciendo los pétalos uno detrás de otro. Y ahora cambio de pincel y utilizo un pincel 6 también plano y cargo el pincel otra vez con dos colores. Ahora lo que hago es hacer pétalos más pequeños justo dentro
o debajo de los pétalos más grandes y intercalándolos, o sea, donde hay 2 pétalos grandes, justo en el medio voy a hacer uno más pequeño. Os doy un pequeño truco por si nos cuesta hacer la pincelada. Marcamos dónde empieza y dónde termina, y de esta forma vamos a tener una guía para orientarnos y así controlar dónde empieza y dónde acaba cada una de nuestras pinceladas. No es necesario que hagamos la pincelada toda entera sin levantar el pincel. O sea, fijaros cómo estoy haciendo esta pincelada. Voy trabajando despacito y voy controlando el movimiento y además dónde voy depositando cada uno de los colores. Es cuestión de ir dándole forma a los pétalos sin preocuparnos demasiado de que la pincelada sea toda de una. Podemos ir levantando el pincel y volverlo a apoyar en la superficie tantas veces como sea necesario. Solamente tenemos que controlar que la parte exterior donde está el blanco marque un contorno exterior del pétalo bien bonito y que la parte verde no nos quede igual de ancho que la parte blanca, porque si no el pétalo nos saldría cuadrado. En la parte central voy a utilizar el pincel de canto, o sea de lado, para hacer esta especie de coma y marcar un poco alrededor de la zona más oscura, o sea de la zona marrón, y darle un poco más de interés. Y voy a seguir montando pétalos hasta que vea que la flor me gusta. Vamos a repetir todo el tiempo la misma pincelada en diferentes tamaños, controlando muy bien lo que hacemos. Una vez he terminado, vuelvo a utilizar el marrón más oscuro para reforzar un poco la parte central. Igual que he pintado esas flores, pinto el resto de las flores. Y ahora voy a utilizar el verde pastel y un verde oliva para hacer unas hojitas. Voy a cargar el pincel plano del número 6 con 2 colores, cada uno en un extremo del pincel. Cuando hemos cargado el pincel vamos a desplazarlo sobre una superficie, en este caso la paleta, para que los colores se integren perfectamente y vamos a empezar a hacer unas hojas. Es algo parecido a lo que hemos hecho con los pétalos, pero en este caso es una pincelada alargada. Un truco para que las hojas nos resulte más fácil de hacer es hacer primero una línea central con el color verde más oscuro y sobre esa línea vamos a trabajar la pincelada poniendo el color claro para la parte exterior y subiendo dando pequeños golpecitos sobre el bastidor, ir dándole forma a la hoja a la vez que controlamos la forma exterior de la hoja. Vamos desplazándonos hacia arriba y hacia abajo, intentando que la parte exterior, la parte más alta de la hoja, quede muy estrecha y la parte de abajo un poquito más ancha. Y siempre controlando dónde vamos depositando el color. Igual que hemos hecho en las flores, vamos a hacerlo en las hojas. Si hace falta, repasaremos 2 veces cada una de las pinceladas. Aquí veis con más detalle cómo monto una hoja. Primero marco la parte central, que por cierto eso nos va bien, porque a veces al hacer este tipo de hojita, esa parte central como que el pincel no cubre suficiente superficie y nos queda a falta de pintura. Así que relleno un poquito la parte central de la hoja con pintura y después voy haciendo la pincelada y como veis me tomo mi tiempo. Luego vais a ver que salen un montón de hojas ya acabadas, pero cada una de ellas requiere de nuestro tiempo y de nuestra paciencia. Una vez he acabado de hacer todas esas hojitas, voy a hacer unas hojas diferentes con un pincel redondo de punta fina del número 6. Cargo el pincel con 2 colores, el verde oscuro y el verde claro. Apoyo la punta del pincel sobre el bastidor. Presiono hacia el bastidor, arrastro un poquito y levanto. Es un movimiento rápido, pero tiene que ser
tal cual os he explicado y de esta forma tan fácil. Vamos a hacer unas hojas chiquititas y muy lindas. Voy rellenando toda mi composición con esas pequeñas hojitas al lado de las flores, al lado de las hojas más grandes, hasta que veo que llega un punto que me gusta. Voy a utilizar un poco de medium para conseguir hacer líneas finas. Voy a utilizar un pincel de filetear del número 3 ceros, o sea, es súper fino, alargado y delgado. Una vez he cargado la pintura, lo que hago es esto: doy vueltas con el pincel para descargar el exceso de pintura, que quede poca pintura en el pincel y fijaros qué líneas más finas que salen. Tenemos que poner un poco de medium en la pintura para que se desplace perfectamente por la superficie. Con el pincel cargado con la pintura verde oscura y el medium, voy a marcar la parte central de las hojas y voy a empezar a pintar los tallos de las hojas grandes y también a unir los tallos de las hojas pequeñas. Con pintura blanca y con el pincel de filetear, solamente utilizando la punta del pincel, voy a marcar pequeños puntitos en el centro de la flor, más grandes en la parte exterior y más pequeñitos en la parte interior. Hago lo mismo en todas las flores. Y ahora hago una hoja diferente, más estrecha y más alargada, pero utilizando la misma técnica. Apoyo el pincel, presiono, arrastro y levanto. Sobre la propia pincelada que he hecho con el verde más oscuro, le doy un toquecito con un verde más claro y después perfecciono la pincelada si hace falta. También voy a hacer estas pequeñas y finas líneas que después voy a llenar de flores. Voy a ir repitiendo estas pequeñas hojitas y estas pequeñas líneas por toda la composición del cuadro. Seguro que tenéis un pincel así como un poco despeluchado, que está abierto y que está viejito. Pues ese pincel nos va a ir perfecto para hacer estos toques que van a ser pequeñas flores. Vamos a cargar el pincel con verde y blanco y con muy poca pintura vamos a ir dando pequeños golpecitos sobre esas líneas tan finas que he marcado para hacer estas pequeñas flores. Recupero el pincel de filetear porque siempre cuando acabamos de pintar vamos a observar nuestro cuadro desde la distancia y vamos a ver dónde nos falta algún toque. Así que he decidido ponerle unas cuantas hojitas de las pequeñas en dos tonos, en un verde muy clarito y también con un verde muy oscuro para darle más intensidad y más fuerza al cuadro. Cuando voy acabando de poner estas hojitas, voy a mezclar de nuevo el marrón, ese marrón medio que he utilizado en el fondo, con un poquito de medium y voy a oscurecer todo el contorno del lienzo porque le va a dar mucha más profundidad y mucho más interés a la obra. Ahora solamente queda que hagáis una cosa, que os pongáis a practicar y que pintéis un cuadro tan bonito como este. El resultado es un cuadro precioso y súper original. Espero que os haya gustado. Si es así, recordad dejarme vuestro like y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.